Hola, mi nombre es Efraín y nuevamente bienvenidos a Quién le importa. Inevitablemente después de este último video de la reencarnación, es obligatorio hablar del karma, para entenderlo todavía mejor. En este video intentaré aclarar este concepto o dogma también llamado karma. Veremos si en verdad se le puede llamar una ley, además de que exploraremos algunas variaciones de sus interpretaciones. Les aviso que no será la única ocasión en las que trataré sobre este tema, además de que volveré a tocar otros temas que ya he publicado en estos otros videos. Les dejo las listas de reproducción. Sé muy bien que no se aprende a la primera, y yo tampoco soy un experto divulgador ni tan bueno para explicar, así que vamos a ir poco a poco. Es necesario también detenerse de vez en cuando a valorar conceptos tales como este que usamos de manera normal y que no sabemos bien, sin embargo, qué significa. Además de hacerse preguntas tan importantes que generalmente yo me pregunto, ¿y a quién le importa? El karma es un concepto fundamental en las religiones como el budismo, el jainismo y el hinduismo. Se refiere principalmente a la ley de causa y efecto. Algunos principios básicos del karma son: Toda acción tiene una reacción. No importa cuán grande o pequeña, siempre habrá una consecuencia. El karma es impersonal. No se trata de castigar o recompensar a las personas, sino de ayudarles a aprender y evolucionar. El karma es acumulativo. Las acciones que realizamos a lo largo de toda nuestra vida se van acumulando en un efecto positivo o negativo. El karma se puede purificar. Es posible liberarse de las consecuencias negativas del karma a través de buenas acciones, arrepentimiento y prácticas espirituales. Más adelante les voy a precisar, pero sigamos. Otro concepto muy mal entendido es el dharma, que a menudo es confundido con karma positivo, es decir, alguna especie como de recompensa. Sin embargo, es un concepto mucho más complejo que abordaré tal vez en otro video de manera más profunda. Por el momento lo vamos a tomar como la ley cósmica y moral que rige el universo. Esta ley establece el orden y la armonía del mundo y determina el camino que es correcto y que deben de seguir los seres humanos para alcanzar la liberación del sufrimiento. También se refiere al deber o propósito individual de la vida, señalando lo que cada persona debe de cumplir para alcanzar su máximo potencial y contribuir al bienestar del mundo. Hasta acá todo me parece inofensivo, bonito, poético, conveniente e incluso convincente. Declaro que algunas de estas cosas yo las creo. Pero como este no es un canal de fe, sino de análisis y enriquecedora, crítica, impersonal, vayamos a lo mero bueno. ¿El karma es una ley verdaderamente? ¿Se le puede considerar así? Bueno, una ley natural es un conjunto de principios o reglas que se consideran universales e inmutables y que se basan en la naturaleza humana o en el orden natural del universo. Para ser ley, debe de cumplir algunos criterios. Primero, la universalidad. La ley natural se aplica a todos los seres humanos independientemente de su cultura, religión o sistema político. Inmutabilidad. La ley natural no cambia con el tiempo o las circunstancias. Objetividad también. La ley natural es independiente de las opiniones o creencias individuales. Lo que se ha denominado como ley natural ha tenido una gran influencia en el desarrollo del derecho y de la ética. En el ámbito del derecho, la ley natural ha sido utilizada para justificar la existencia de derechos naturales, como el derecho a la vida, a la libertad y la propiedad. También ha sido utilizada para fundamentar la idea de que el gobierno debe de estar basado en el consentimiento de los gobernados. En el ámbito de la ética, el concepto de ley natural se ha utilizado para desarrollar teorías sobre lo que se puede considerar como una vida buena y justa. He aquí algunos ejemplos de leyes naturales en el campo del mundo físico y de la naturaleza humana. Leyes de la termodinámica. Estas leyes se aplican a todos los sistemas físicos, desde los más simples hasta los más complejos. La primera ley, comúnmente conocida como la ley de la conservación de la energía, pues yo creo que ya todos la sabemos. Esto de que la materia, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es bastante conocida y comprobada. La segunda ley de la termodinámica, que para no ir más lejos, hoy solamente diré que los sistemas naturales tienden del orden hacia el estado de mayor desorden. Y la tercera ley de la termodinámica, esta establece que la entropía de un sistema que se encuentra en el cero absoluto es mínima. Te recomiendo que investigues más a profundidad sobre estas leyes, son fascinantes, de verdad.
Ahora veamos ejemplos de leyes naturales del ámbito humano que además inspiraron derechos humanos internacionales. El derecho a la vida. Este derecho fundamental se basa en la ley natural de la autopreservación. Todos los seres vivos tienen un instinto natural de supervivencia. ¿Algo más obvio? El derecho a la libertad. La ley natural del libre albedrío establece que los individuos tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones y actuar de forma independiente. El derecho a la libertad protege esta capacidad y permite a las personas desarrollar su propio potencial. El derecho a la igualdad. Esta ley natural de la igualdad de todos los seres humanos establece que todos los individuos tienen la misma dignidad y valor, independientemente de su raza, sexo, cultura, nacionalidad o cualquier otra condición. El derecho a la igualdad garantiza que todos los individuos sean tratados con respeto y dignidad. El derecho a la propiedad. La ley natural del derecho a los frutos del propio trabajo establece que las personas tienen derecho a disfrutar de los frutos de su propio trabajo. El derecho a la justicia. Este establece que las personas tienen derecho a ser tratadas de manera justa e imparcial. Este derecho garantiza que las personas tengan acceso a un sistema legal justo y equitativo. Algunos filósofos sostienen que los derechos humanos son derivados de leyes naturales, mientras que otros argumentan que son construcciones sociales que no tienen base natural. A pesar de todas estas diferencias, la idea de que los derechos humanos tienen una base natural sigue siendo una poderosa fuerza de lucha contra la injusticia y la desigualdad en todo el mundo, además de que han sido producto de la reflexión y la lucha de millones de personas y movimientos sociales a lo largo de buen tramo de la historia. Bueno, pues con todo esto nos podemos dar cuenta cómo es que las así consideradas leyes naturales vienen a inspirar leyes que rigen el comportamiento humano y por supuesto la política, que es, por cierto, donde más impacto tienen. Aclarando que en Occidente dichas leyes vienen desarrollándose desde los mitos griegos antiguos, pasando por los filósofos como Aristóteles, llegando al Imperio Romano, donde tomaron toda su forma, muy parecida ya a la moderna, por supuesto atravesando la Edad Media y el Renacimiento, donde tuvieron un total dominio las religiones judeocristianas, hasta que finalmente con la llegada de la Ilustración se tomaron mucho más en serio los conceptos de moral y las leyes naturales en un amplio debate que dura hasta nuestros días y que aún no logra desprenderse del todo de sus orígenes religiosos y mitológicos. Ahora quiero que nos demos cuenta cómo algunos conceptos muy bien intencionados tienen consecuencias a lo largo de siglos e incluso milenios y que bien muchas veces han promovido el orden, también han propiciado abusos. Por ejemplo, la idea dualista de la lucha entre dos fuerzas, venida desde las religiones antiguas como el zoroastrismo o las religiones semíticas y por supuesto las maniqueas, que promueven la existencia de dos principios cósmicos, el bien y el mal. Un destino definido para el ser humano, un conflicto, además cósmico eterno, un juicio final, una reencarnación o vida eterna de premio o castigo salvaje y despiadado para quienes no hayan cumplido con el código de conducta en turno, mandamientos, leyes o como sea que les llamen. Y esa es la principal confusión que se tiene sobre el karma, totalmente influenciada por estas culturas dualistas, generalmente cristianas, musulmanes o judías. Pero sigamos analizando. Evidentemente la interpretación de karma como acción-reacción es muy obvia. Sin embargo, no siempre las reacciones son tan idealmente justas. Existen muchos criminales que llegan a pagar por sus crímenes de manera fortuita, a lo que le llaman ahorita el karma inmediato. Hay muchos videos sobre esto. Otras veces los criminales llegan a pagar a causa de la justicia humana, cosa bastante extraña en estos tiempos con nuestros sistemas jurídicos descompuestos. Generalmente existe una gran impunidad que permite a los criminales disfrutar de las fortunas en paraísos fiscales. O en casos más icónicos tenemos lo sucedido con Augusto Pinochet o Henry Kissinger, que murieron de viejos con sus fortunas y sus privilegios totalmente impunes. E incluso siendo considerados por algunos como una especie de buen ejemplo. Y por casos como esos, es que nos vemos en la necesidad de creer en otra vida, donde paguen los malos actos
o un infierno donde sean cocinados eternamente. Pero si me lo preguntan, que muy seguramente no lo harán, aún así, de todos modos lo diré. No estoy nada conforme con un argumento tan débil para dejar que acampe libremente la injusticia. Esa hipocresía de los castigos divinos ya se ha practicado con todo descaro, sobre todo en las épocas de la Reforma Protestante, donde se acostumbraban vender las bendiciones y los terrenitos en el cielo con aire acondicionado y vista a la playa. Actualmente se siguen practicando en las diferentes religiones, quienes por supuesto otorgan las justificaciones o bendiciones a los poderosos dictadores en turno para llevar a cabo sus guerras de exterminio de infieles e impuros, que no permiten el desarrollo del pueblo elegido de Dios. Y ya por ese servicio prestado se consiguen un lugarcito en el paraíso impunemente. Así entonces podemos entender por qué en la mente occidental el karma se configura de esa manera. Con todos esos antecedentes que les acabo de mostrar, solo pensamos en el bien, en mal, la recompensa o el castigo. Pero volvamos a la visión oriental. Habíamos mencionado antes que el karma es impersonal, acumulativo y se puede purificar, así que no hay un Dios que te castigue, vaya, sino más bien existe una consecuencia espiritual, ya sea en esta vida o en las que sigan. En pocas palabras, te llevas tu récord criminal en una tarjeta de puntos para llegar a tu nuevo cuerpo y hacer el cobro de tu saldo acumulado, y así puedas tener una mejor y más acomodada vida, o seas destinado de plano a trabajos forzados sin derecho ni acceso a la salud, vivienda, educación y otras cosas muy justas. Y por lo tanto tengas muchas menos oportunidades para corregir decentemente el camino para las próximas vidas. Para lo cual yo me pregunto, ¿acaso no se puede ver la semejante y burda, miserable trampa? Por experiencia sabemos que los delincuentes encarcelados y maltratados durante su reclusión salen graduados de la Universidad del Crimen con todo el rencor acumulado, listos para seguir delinquiendo aún con más eficiencia. Así que esa interpretación del karma yo no la acepto. Si has llegado hasta acá, te lo agradezco y además te pido de favor dejes tu like para poder llegar a más personas, además de poder mejorar el contenido, ponerle más calidad, más investigación, ir para adelante. Gracias. Entonces, ¿cuál ha sido la interpretación de karma más funcional o coherente que he encontrado? En el yoga existe algo llamado klesha, que en sánscrito, el cual no pronuncio yo bien, significa aflicción o veneno. Se refiere a los estados mentales negativos en general, que nos nublan la mente y nos impiden alcanzar la felicidad. En el Samkhya o sistema filosófico del yoga, principalmente estos venenos son la ignorancia, el ego, la pasión, la aversión y el instinto de supervivencia. En el budismo se consideran la causa fundamental del sufrimiento. Se dividen en dos categorías principales: los tres venenos, ignorancia, aversión y apego. Las 6 aflicciones: ira, celos, ilusión, inquietud, pereza y duda. Los kleshas se manifiestan en nuestras vidas de diferentes maneras, como pensamientos negativos, pensamientos obsesivos, autocrítica obsesiva, pensamientos de ira o rencor, emociones negativas, ira, tristeza, miedo, ansiedad, comportamientos negativos, adicciones, violencia, lenguaje hiriente y mucho más. Como podemos ver, pueden haber diferencias, pero la idea fundamental es que existen comportamientos que generan una enfermedad mental a través del sufrimiento que generan, del cual normalmente no somos conscientes hasta que ya estamos metidos hasta el fondo. Ejemplos hay muchos, como las adicciones, el famoso apego u obsesión por la novia que nos dejó, la envidia y muchos otros problemas de los cuales no somos conscientes hasta que la misma comunidad nos excluye o sufrimos algún trastorno físico e incluso podemos llegar a ser víctimas de venganzas y todo tipo de complicaciones producto de seguir en ese mismo asunto, sin solución. También tenemos el concepto de bija o semilla en sánscrito, que son estas impresiones latentes de estos sufrimientos o kleshas, las cuales pueden estar latentes, atenuadas, interrumpidas u operativas. Quiere decir que muchas veces no somos conscientes de que todavía
Mentalmente no hemos terminado de entender los procesos que generan sufrimiento y por lo tanto pueden esos sufrimientos volver a ser operativos. Recaemos, vaya, por falta de discernimiento. Asimismo, existen otro tipo de semillas que se pueden considerar como positivas o que nos conducen a liberarnos del sufrimiento. Y se refieren a todas las acciones virtuosas que nos generan estados mentales de satisfacción y de paz. Por ejemplo, la compasión, la generosidad, la humildad, la empatía. A esto es a lo que llaman karma positivo. En pocas palabras, ese beneficio queda impreso en nuestra mente o conciencia y no estamos esperando ganarnos un premio o reconocimiento por haber ayudado a alguien. El beneficio viene en sí mismo. Particularmente me gusta, porque entonces no necesitamos ser amenazados. Simplemente a la hora de hacer lo correcto obtenemos un beneficio tal que es la motivación suficiente para seguir adelante. Sin embargo, si sufrimos de dolor y angustia y todo lo que ya hemos mencionado, no hay una motivación hasta no ver la luz. De ahí la importancia de la divulgación, la educación y todo este trabajo que venimos haciendo aquí. Considero que con la siguiente apreciación del karma, pocos podrán no estar de acuerdo. Si es así, déjamelo saber en los comentarios. Soy una persona práctica que considero a la espiritualidad de esa manera. Es algo que se practica y no algo de lo cual se presume. Pienso que el sufrimiento es muy urgente e importante para tratar y atender ahora, ya en esta vida, sin necesidad de las amenazas de un infierno o una siguiente y muy miserable reencarnación en una casta baja. A lo largo de mi vida he recogido los frutos de mis decisiones, pero también he apostado a tantos buenos proyectos fracasados por una falta de comprensión de la naturaleza humana. Quiero decir que prefiero atender primero lo evidente, para después considerar los asuntos de los videntes o charlatanes, según sea el caso. En pocas palabras, mejor aquí, ahora, lo que puedo hacer y no lo especulativo. Si esa reencarnación y tarjeta de puntos karma existe y resulta que son leyes universales, no tengo que preocuparme si ya estoy colaborando por hacer un mundo mejor, más libre del sufrimiento, de la injusticia y de la basura. No necesitan tampoco amenazarme con reprimendas espirituales. Pienso que la moral y la ética es inherente al ser humano y su naturaleza, pero los mitos fantásticos y exagerados, las manipulaciones religiosas y la falta de análisis e investigación crítica vuelven al ser humano muy tóxico. En pocas palabras, la ignorancia y el abandono o indiferencia de la sociedad destruyen la buena voluntad del ser humano individual. Ya para terminar, te voy a dejar aquí algunos consejos que te pueden ayudar a desactivar esas semillas de acciones que generan sufrimientos. Conserva tu salud. Sin un vehículo apropiado, todo es sufrimiento. Desarrolla tu conciencia. Esto es analizar tu mundo con tus sentidos, con tu mente, recopilando datos de primera fuente y creando razones, teorías o todo tipo de estudios serios para ver la realidad. Puedes estudiar historia, literatura, medicina, la ciencia del ser, también llamados estudios ontológicos, matemáticas y todo lo que te haga descubrir el mundo y sus maravillas. Practica la compasión, el desapego, la humildad, la empatía y tantas otras virtudes, todas muy satisfactorias pero que requieren de disciplina. Practica entonces la meditación, la reflexión, la relajación, contemplación, visualización y tantas otras maneras de controlar o apaciguar también tu mente. Si llegas a meterte en un grupo de desarrollo humano, religión, hermandad, fraternidad, tribu, círculo de medicina o lo que sea, asegúrate de no estar cayendo en una secta o en una adicción a sustancias. Checa la lista de reproducción de salud mental en donde he dejado algunos videos que te pueden ayudar y voy a seguir añadiendo más. Suscríbete para generar buen karma y deja tu like para evitar el mal karma. Recuerda conservar tu libertad y motivación. Y por supuesto que la verdad te proteja. Hasta luego. Gracias. Hey, ya se acabó el video,
Pero si tienes tiempo de sobra, puedes comentar si piensas que el karma es una ley o dime cuál es tu teoría. Ahora sí, ya, cuélgale, ya, cuélgale. Ey, ya se acabó.